Stramattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, stamattina. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, haz de Bolivia tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, haz de Bolivia tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Uno de los primeros invitados que tuvimos en esta primera temporada de Sin Querer Mentio, perdonen lo de temporada, pero está de moda, fue Hugo Moldis. Hugo Moldis fue ministro del gobierno del presidente Evo después del golpe de Estado encabezado por Yanine Áñez y respaldado por los Estados Unidos, como todo el mundo sabe ya. Hugo Moldis y muchos compañeros del gabinete del presidente Evo Morales fueron perseguidos. Pero 7 de ellos tuvieron que asilarse porque no pudieron salir de Bolivia a tiempo y tuvieron que pedir asilo a la Embajada de México. Allá permanecen todavía, después de muchas solicitudes de salvoconducto al gobierno de facto para poder salir a otro país. No lo pudieron hacer, los estaban esperando para apresarlos. Bueno, hoy vamos a conversar nuevamente con Hugo Moldis porque ahora el panorama es otro. Resulta que después de casi un año de estar en cautiverio en la Embajada de México, se sucede el proceso electoral en el que Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, partido liderado por Evo Morales y al que pertenece Hugo Moldis, gana las elecciones, pero con una ventaja irrefutable. Así es que hoy vamos a conversar nuevamente con Hugo Moldis para ver cuáles son las expectativas que ellos tienen ahora, el papel que jugará el presidente Evo en estas elecciones, dado que a fin de cuentas, según los resultados, esto no es más que una ratificación de que Evo sí ganó las elecciones. Así que bueno, queremos hablar de cómo está la cosa electoralmente en Bolivia, cuáles son las expectativas que tiene Hugo Moldis de este nuevo gobierno que encabeza Luis Arce. Él está previsto para formar parte de ese gobierno. Luis Arce dice que Evo no va a formar parte de su gobierno. Se dicen algunas cosas que me gustaría que fuera el propio Moldis, que está allá y que conoce a profundidad ese proceso, quien nos hable de todo eso. Bueno, la victoria del movimiento al socialismo y los movimientos sociales ha sido contundente. El MAS ha sobrepasado el 55%. Su inmediato seguidor, Carlos Mesa, el demócrata liberal Carlos Mesa, que sin embargo avaló y legitimó el golpe del año pasado, obtuvo un 28.8%. Y el tercero, Camacho, que lideró el golpe de Estado contra Evo Morales el año pasado, el 10 de noviembre, obtuvo un 14%. Es decir, hay más de 26 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Una victoria por lo demás contundente
que incluso ha llevado a quienes fueron los protagonistas externos del golpe, estoy hablando de la OEA y de los Estados Unidos, a reconocer la contundente victoria de Luis Arce y de David Choquehuanca. Esto no hubiera sido posible si no se hubieran producido dos cosas fundamentales. La primera es que a partir de mayo empieza a modificarse la relación de fuerzas a favor del bloque indígena, campesino y popular, producto de una política de racismo, de discriminación, de absoluta marginación, de descalificación, porque no había momentos en que el ministro Murillo, que era el que en realidad, que es en realidad quien gobierna, llamara o delincuentes o criminales a los dirigentes y a los movimientos sociales, la represión física permanente, la persecución política, en fin, es decir, palo todo el día. Y frente a eso se registró un proceso gradual, pero al mismo tiempo bastante acelerado, de recuperación del campo popular, que ya en agosto planteó un bloqueo nacional de caminos y una huelga general, que pudo haber terminado con la renuncia de la presidenta de facto, pero que no lo hace no porque no se pudo, sino porque no se quiso, que es distinto. No se quiso porque era complicado, es decir, una renuncia hubiera convulsionado nuevamente el país, Eva Copa hubiera tenido que ser presidente, ¿no es cierto? Y hubiéramos tenido más en el gobierno y más en campaña, tremendamente complejo. Segundo, crisis sanitaria, que fue la incapacidad de tener una estrategia para enfrentar el COVID-19, más por el contrario lo que se hizo es aprovechar la pandemia para ir postergando las elecciones del 3 de mayo al 3 de agosto, al 6 de septiembre y finalmente al 18 de octubre. 18 de octubre que no se hubiera realizado si es que ese bloqueo campesino no determinaba la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que prácticamente se soldaba, se hacía imposible modificar una vez más. Si era voluntad de la dictadura, lo hubiera hecho. Y una crisis económica que ha hundido al país, el país en bancarrota, el país con desempleo, ausencia de recursos, en fin. Esta combinación de factores hizo que el MAS no solo nunca abandonara la intención de voto favorable desde mayo, sino que además hubiera la posibilidad real de que se basara el 50%. Todas las encuestas lo fijaban más o menos en un 43, 44%, pero hay una cosa importantísima. Desde el año 2005, el MAS siempre obtiene 10 puntos por encima de lo que las encuestadoras le dan. Y esto tiene que ver en que las encuestas o no llegan a los lugares más recónditos del país. Segundo, el voto oculto. La gente tiene vergüenza de decir que va a votar por el MAS por varias razones. Y tercero, en este caso, el miedo. El miedo porque como eran encuestas telefónicas, uno no sabía si era la empresa la que le estaba llamando o eran los agentes del Ministerio de Gobierno, que eran, ¿no es cierto?, los que empezaron a hacer los perros rabiosos que fueron, ¿no es cierto?, de caza de todo lo que olía a movimiento al socialismo, a dirigencia social, en fin. Así que, es decir, esta victoria electoral es el corolario de una previa victoria política y de una previa victoria social a cargo, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales que han vuelto a ser, felizmente, han vuelto a ser porque dejaron de serlo hace unos años, vuelto a ser los protagonistas del proceso de cambio. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato l'invaso. Hugo, yo como periodista necesito hacerte una pregunta, ¿no?, de rigor. Vos sois periodista y sabéis que hay preguntas que no se pueden evadir. Después de estos resultados, ha habido cierta controversia por algunas declaraciones que se supone dio Arce a algunos medios internacionales.
¿De verdad esos votos son de Arce? ¿O gran parte de esos votos corresponden a Evo Morales? Es decir, que la gente votó para que retornara Evo Morales. Hay quienes dicen que bueno, Arce tiene más fuerza porque sacó un 10% más de lo que sacó Evo. Es decir, Evo se supone que ganó con 10% de ventaja, Arce ganó con 20% de ventaja. Explícanos un poco, hacernos vos el análisis de eso, de por qué Arce saca más votos que los que sacó Evo en la última elección, en la que de la que fue despojada, pues, despojado. Y lo otro, hermano, porque nos interesa aclarar eso también. ¿Quién decide que Arce sea el candidato? ¿Su liderazgo lo llevó hasta allí, lo arrastró hasta allí? ¿O fue una decisión directiva del MAS que encabeza Evo Morales? Háblanos de eso, Hugo. No, a ver, Lucho Arce es nominado, es propuesto por Evo Morales a partir de interpretar que la coyuntura política, las características de la coyuntura, exigían tener una persona que le dé certezas, tranquilidad a la gente en términos de recuperación de la economía del país. Y Lucho Arce tiene ese perfil, ha sido prácticamente el impulsor del modelo económico. Bolivia ha crecido durante 7-8 años consecutivos de tal manera que se ha ubicado en el país de mayor crecimiento en la región sudamericana, en fin, es decir, galardones por demás. A David Choquehuanca lo eligen las organizaciones sociales en un ampliado nacional y David, ¿no es cierto?, de esta manera lo nominan para que sea candidato a la presidencia, pero obviamente no pueden haber dos candidatos a la presidencia, y entonces las organizaciones sociales, David Choquehuanca, entienden, ¿no es cierto?, el perfil que debería tener en este caso el candidato presidencial. Él acepta ir de candidato vicepresidencial, primer elemento. Segundo, ¿por qué se saca más votos incluso que la primera elección de Evo? ¿No? Aunque menos que la de 2009 y 2014, donde se pasó el 60%, por una razón fundamental. No es, ojo, voto urbano. La clase media sigue actuando políticamente de manera conservadora y reaccionaria frente al MAS. Cuando uno ve la radiografía de la votación del domingo 18 de octubre, va a observar que en la ciudad del Alto, que es la gran protagonista para derrotar a Sánchez de Lozada el año 2003 y una de las bases fundamentales del proceso de cambio, la votación había bajado a cerca del 60-65%. ¿Sí? Es decir, en el 2019 hubo menos gente que votó por Evo Morales que ahora. Hoy superó la barrera del 75%. En el área rural, que es la base dura del MAS, el promedio había bajado también más o menos a lo mismo, un 65%, 70%. ¿Sí? Hoy, en el área rural, el voto por los candidatos del MAS, por el binomio, se ha movido en un promedio del 95%, lo que ciertamente explica el proceso de reconstitución del proceso de cambio, del sujeto del proceso de cambio. Hay que admitir que a partir del año 2014, sobre todo, los movimientos sociales pasaron de ser protagonistas a ser solo espectadores. Hubo un proceso de clase medianización en la dirección política del país. Hubo un proceso en el que se era más administrador que transformador, ¿sí?, del modelo post-neoliberal. En fin, y esas debilidades generaron desconcierto y esos desconciertos generaron vacíos políticos y esos vacíos políticos fueron, ¿no es cierto?, ocupados por un gobierno fascistoide a través del golpe de Estado. Y por eso yo en un libro que escribía preguntaba en la fase final, en la última parte del libro, si el proceso de cambio más bien había sido un paréntesis en la larga historia de dominación colonial e imperial en Bolivia,
o si más bien el golpe era simplemente un paréntesis en un proceso de cambio que iba a volver a pesar de todo. Y sucedió lo último, felizmente. Y por lo tanto el papel de Evo Morales en este nuevo contexto es fundamental. Es decir, Lucho y David son presidente y vicepresidente, asumen el 8 de noviembre, ¿sí? Pero este proceso no se puede explicar sin Evo Morales. Evo Morales va más allá, ¿no es cierto?, de un cargo institucional. Evo Morales es un líder y por lo tanto líder, gobierno revolucionario, fuerza organizada de pueblo y proyecto, ¿no es cierto?, antineoliberal y anticapitalista, son las 4 características que marcarán la coyuntura boliviana. Los medios de comunicación quieren hacer aparecer como si Evo fuera la manzana de la discordia, como que si Lucho Arce y David Choquehuanca tuvieran más votos que él, por lo tanto mayor legitimidad. No, nada de esto hubiera posible tampoco sin la participación de Evo, solo que Evo está participando hoy de una manera absolutamente distinta, porque él no es el candidato, no es el presidente electo, es el estratega, ¿sí? Y difícilmente el movimiento social se hubiera reconstituido, no digo que se lo deba solamente a Evo Morales, porque no es bueno, digamos, el culto a la personalidad, pero evidentemente el movimiento social se reconstituyó con el gran aporte de Evo, que desde el exterior fue tejiendo, ¿no es cierto? Porque viene de ahí. Es decir, salió de los movimientos sociales y conoce bien la historia de los movimientos sociales y por lo tanto se mueve muy bien al interior de los movimientos sociales. Así que, bueno, Evo Morales, el gobierno, los movimientos sociales tienen un gran desafío. Por un lado, ¿no es cierto?, recuperar la economía para todos. Ya Lucho Arce ha señalado que es altamente probable de que esto demande un par de años, y luego profundizar el proceso de cambio, porque sin profundización de cualquier proceso de cambio ocurre lo que nos pasó el año 2019, donde sacamos el 47%. Ganamos la elección, nos robó la OEA, pero no fue más del 47%. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasore. El otro tema que está dando vueltas en las redes virtuales, debatiéndose, es si Evo, ¿qué papel va a jugar Evo en este gobierno? Se manifiesta mucho en las redes, hermano, el temor de que pudiera pasar lo que pasó en Ecuador con Lenín Moreno. Discúlpame la comparación, me supongo que vos sois muy amigo de Arce, fueron compañeros de trabajo. Pero bueno, debemos aclarar eso, precisamente para eso son estas oportunidades, ¿no? Para que se aclaren esas dudas que causan mucha preocupación en el entorno de Bolivia, hermano. Porque lo que sucede en Bolivia afecta a toda América Latina, especialmente Sudamérica. Igual que lo que está pasando en Venezuela, por razones diversas. Lo que pasa en Argentina, en Chile, nos afecta a todos. Así que nos interesa saber cuáles son las expectativas que tiene una persona que está tan vinculado a Evo, al MAS y por supuesto, por ende, a Arce. ¿Qué expectativas tenéis vos con respecto a eso? Bueno, como yo veo, van a haber, y lo decía además de eso en mi anterior pregunta, 2 tiempos en el gobierno, en los 5 años, en el gobierno de Lucho y de David. Un primer tiempo, yo diría, relativamente conservador, no se va a poder profundizar el proceso de cambio, al menos no en términos en el campo de la economía, porque la primera tarea es recuperar la economía. ¿Sí? Estamos a un nivel similar o peor que en el gobierno de la UDP, que fue una crisis económica que golpeó durísimamente al país, durísimamente, que nadie quiere acordarse, y para obtener de ahí a obtener más o menos los niveles que se tenía durante los 14 años,
van a pasar como 2 años. Es lo que ha señalado Lucho Arce, y de eso sabe mucho. Un segundo tiempo, que yo me imagino que serán de los 2 años, 2 años y medio para adelante, será la de la profundización del proceso de cambio, lo que implica además de eso no solo pensar desde la economía, sino llevar adelante tareas que no se hicieron en su momento, trabajo organizativo, trabajo educativo, trabajo de formación política, de generación de nuevos cuadros, pero además de eso, de ir construyendo el poder desde arriba y desde abajo, es decir, pensar la cosa pública y pensar la política de manera distinta, ¿no? En relación al periodo gobernado por Evo Morales. Y ahí, reitero, el papel de Evo Morales va a ser fundamental para llevar adelante estas tareas de organización, desarrollo político, generación de conciencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente en medio de un sistemático y permanente acoso. Así va a ser. Esto no va a ser tranquilo este periodo. No lo va a ser porque la ultraderecha en América, como sucede en América Latina, como lo estamos viendo en Venezuela, en fin, no va a resignarse a seguir desalojada del poder político, y Estados Unidos no va a resignarse a no tener a Bolivia como aliada, y para eso tiene que desestabilizar. Y yo creo que la desestabilización del gobierno del MAS, del gobierno de Lucho Arce y de David Choquehuanca, se va a hacer desde el principio. Bueno, Hugo, gracias, hermano. Te agradezco más que la vez anterior, porque en esta ocasión yo sé que está ahí mucho más ocupado. Debes estar haciendo ya las maletas para salir de la Embajada de México. Hugo, pero no te hubiese hecho esta pregunta, esta última pregunta, si no fuera porque me han llegado unos rumores de que el gobierno electo les está ofreciendo a ustedes, los asilados, los 7 asilados en la Embajada de México, un salvoconducto. Eso me parece bastante raro porque es un gobierno que proviene del partido al que pertenecéis vos y todos los asilados, los 7 asilados. Se supone que ustedes son parte de ese gobierno recién electo, por lo menos son parte del partido de gobierno, ¿no? Así que eso me llama muchísimo la atención. Si podéis, yo sé que estás en condiciones diplomáticas todavía delicadas, pero si nos podéis responder eso para finalizar, te lo agradecemos, hermano. Un abrazo, Hugo, y nos seguiremos viendo si las circunstancias así lo exigen, sin querermente. Pues nosotros vamos a salir al día siguiente de que Lucho Arce sea posesionado. No tiene sentido que salgamos asilados hacia México en nuestro propio gobierno, que es un poco la idea que se tiene, ¿no? Eso no va a ocurrir. Y bueno, pues cada quien dará la batalla desde donde pueda hacerlo. Muchas gracias por esta esperanza y tu fe, porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en nuestro canto, hazte Bolivia tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente.